Bueno, yo siempre digo que el alcohol es el que más demanda de tratamiento produce, es la droga, ¿no? O la sustancia de abuso más, que más problemas causa, porque es la más usada, ¿no? Se ve, es un depresor del sistema nervioso central, y entonces como es un depresor del sistema nervioso central, produce muchas alteraciones a nivel cerebral, ¿no? Y de la conducta, y también produce alteraciones a nivel social, ¿no? Como es una sustancia que está en el ámbito social, ¿no? Muy usada en las familias, entre los amigos, en muchos lugares hay alcohol. Entonces produce muchas alteraciones a nivel social. Por eso todas las sustancias, todas las drogas, hay que verlas desde la perspectiva biopsicosocial, el alcohol más, porque el alcohol produce mucha desestructuración familiar, social, laboral, conductual, ¿no? Y después la persona se deteriora, ¿no? A nivel de la memoria, por ejemplo, a nivel de orgánica, las hepatopatías alcohólicas, las encefalopatías alcohólicas, ¿no? La fase alcohólica, las personas se demacran, ¿no? Y empiezan con una desestructuración tanto a nivel global como a nivel orgánica, como a nivel social. Bueno, aquí hay muchos pacientes que vienen para hacer tratamientos por alcohol. Bueno, una dependencia al alcohol es como con todas las sustancias se va creando, ¿no? Uno no, de pronto no es un dependiente al alcohol, sino el uso continuado del alcohol y creando tolerancia. Cuando usas el alcohol progresivamente y este crea una tolerancia en ti y después cuando lo suspendes tienes un síndrome de abstinencia, entonces decimos que hay un trastorno por dependencia al alcohol. Los síntomas de dependencia varían, depende de la persona y del contexto y de la valoración clínica pero puede pasar desde cambios de humor hasta alteraciones de conducta, fallos en la concentración como temblores, ansiedad, diarreas, malestar general, insomnio, cansancio, irritabilidad. Sí, varía mucho. Y la tolerancia es fundamental porque muchas veces las personas dicen, no, yo no tengo un problema con el alcohol porque yo funciono con el alcohol, ¿no? Y lo que se ha creado es una homeostasia entre el consumidor y el alcohol, que puede funcionar perfectamente porque ha habido un consumo progresivo que le ha permitido, ¿no?, manejarse en determinadas circunstancias con el alcohol. Pero ahí está. Hay muchos pacientes que te dicen que funcionan, ¿no? Y que si funcionan no tienen ningún problema porque se levantan a trabajar muchos o se levantan a estudiar o van a sus trabajos. El problema es cuando dejan de consumir, que empiezan con síntomas de abstinencia o cuando necesitan más cantidades de alcohol para los mismos efectos con los que antes aliviaban la ansiedad y demás. Bueno, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Hay factores genéticos, ¿no? Hay personas que tienen una carga genética o una base genética o unos antecedentes familiares, ¿no? De padres o tíos consumidores de alcohol. Entonces, no está, bueno, esta teoría por sí sola no es la que sostenemos, los que nos dedicamos en gran parte a las adicciones, sino el global, ¿no? Que influyen cosas biológicas, cosas sociales y cosas más psíquicas, y después como uno se desarrolla a lo largo de su adolescencia, primeros años de adulto y demás. Los pequeños traumas que uno va superando a lo largo de la vida también contribuyen a que uno tenga una dependencia a una sustancia u otra. Si usa una sustancia como medicamento para aliviar traumas, para aliviar ansiedades, para aliviar frustraciones, entonces lo que hablábamos anteriormente, si eso va creando una tolerancia y después un síndrome de abstinencia, estamos hablando de un problema con una sustancia. Sí, sí, pero la parte biológica hay que tenerla en cuenta, siempre. Sí. Para el alcohol y para muchas enfermedades. Mira, el síndrome de abstinencia al alcohol, como el síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas, como un síndrome de abstinencia a la heroína, como son sustancias depresoras, cuando uno tiene tolerancia y después deja de consumir la sustancia y aparece un síndrome de abstinencia, a veces los síndromes de abstinencia son como más floridos, ¿no? Y se ven más,
porque hay complicaciones graves de un síndrome de abstinencia al alcohol, que es el delirium tremens, que son personas que ya tienen un punto más allá de complicación, con sintomatología psicótica, alteraciones de conducta, agitación, y muchas requieren de un ingreso hospitalario para hacer una desintoxicación. Las otras sustancias puede aparecer al principio como que las puedes llevar bien si no consumes, pero al cabo de las semanas, de los meses, puede tu cuerpo reaccionar y pedir de cierta manera que hay que revisar qué está pasando porque no estás igual que hace un mes atrás y es un cambio de humor o estás con problemas para dormir. Pero el alcohol es verdad que puede producir un síndrome de abstinencia grave. Por eso hay que hacer una buena historia, hay que revisar los consumos, hay que hacer hincapié en la cantidad que se consume de alcohol, si se combina con benzodiazepinas o no, porque muchas veces hace una dependencia cruzada. Sí, de hecho, los que nos dedicamos a las adicciones hacemos esto que se llama historia toxicológica, que aunque una persona venga por consumo de cannabis, nosotros les preguntamos toda su historial toxicológico. Y muchas veces cuando hacemos historias de los tóxicos, las personas inician el consumo de alcohol y cannabis desde la adolescencia, muchos dejan el alcohol por ciertas cuestiones, ¿no? Porque ya ven que tienen intoxicaciones, han perdido el carnet de conducir o han tenido un accidente o ese consumo de alcohol se va manteniendo en el tiempo y le lleva a consumir cocaína, le lleva al consumo de otras sustancias. Por eso es bueno hacer una buena historia toxicológica porque sí es verdad que el alcohol es una sustancia que te desinhibe, que te ayuda a sociabilizar en personas que les cuesta más sociabilizar, que te alivia la ansiedad y entonces un buen día, ¿no? Puedes llegar a consumir otras sustancias que también produzcan un efecto en ti en un momento en que estás intoxicado de alcohol o más desinhibido por el alcohol. Sí, es verdad, puede ser la puerta de entrada para muchas sustancias o un vehículo para llevarte al consumo de otras sustancias. Por eso muchas veces cuando se deja de consumir, por ejemplo, cocaína, heroína o benzodiazepinas, recomendamos a los pacientes que revisen su problema con el alcohol y si pueden estar abstinentes al alcohol, mucho mejor. Y nosotros abogamos, por lo que nos dedicamos a las adicciones, que cuando ya está detectada una dependencia a una sustancia, se revise el problema con el alcohol. Y con otras sustancias, ¿no? Las benzos, el tabaco, todo, estas cosas se revisan desde la visión global de atender a un paciente en adicciones. Sí, bueno, cuando una persona ya ha hecho tratamiento, ¿no? Primero tiene que aceptar que tiene un problema de adicción, ¿no? En particular, que estamos hablando del alcohol, que tengo un problema con el alcohol. Primero tengo que aceptar que tengo un problema con el alcohol y ponerme en manos de especialistas, solicitar apoyo, revisar un poco mi círculo de personas que me pueden apoyar y qué factores son de protección y qué factores son de riesgo, ¿no? Hay personas que tienen muchos factores de protección, ¿no? Y también tienen algunos factores de riesgo. Los factores de protección pueden ser la familia, que tengas una familia contenedora que te soporte en un nivel de estabilidad. Tener un trabajo es un factor de protección, tener una casa, tener una estabilidad socioeconómica, ¿no? Son factores de protección. El nivel cultural puede ser en un momento determinado un factor de protección. Y los factores de riesgo, que eso muchas veces no lo podemos evitar, ¿no? Porque son el estrés, las situaciones y los conflictos familiares, que vivas en una sociedad o en una situación socioeconómica muy desfavorable, ¿no? O que te rodees de consumidores o tus amigos, tus parejas sean consumidores de sustancias. También un factor de riesgo son las otras enfermedades, que no porque tengas una dependencia al alcohol, a lo mejor tienes una depresión añadida o tienes un trastorno de personalidad o tienes una enfermedad mental grave. Entonces estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer una buena prevención de recaídas. Entonces por eso los que nos dedicamos a las adicciones, y repito siempre, después hacemos mucho hincapié en prevenir recaídas. ¿Cómo se previenen las recaídas? Esto hay que hacer un trabajo muy personal, ¿no? Porque hay que ver el contexto donde se mueven las personas, pero siempre aconsejamos que eviten ir a bares y situaciones donde hay alcohol, que los primeros meses de abstinencia o de inicios de tratamiento no vayan a grandes celebraciones donde hay alcohol, donde se estén manejando allí situaciones en que en un momento determinado pueda descontrolarse,
que tengan un soporte que les ayude a controlar el dinero, que les ayude a revisar su situación emocional, ¿no? A que tengan un soporte psicoterapéutico. Bueno, hay muchas cositas que se pueden hacer para hacer prevención de recaída, y la fundamental, y es la que siempre intentamos encasillar o encuadrar en un consumidor de sustancias, que tenga una buena estructura, que tenga unos buenos hábitos y que su estilo de vida esté acorde al estilo de vida de una persona que está haciendo una rehabilitación, que tiene que hacer cambios en los hábitos y el estilo de vida. Solo uno puede salir de muchas circunstancias, depende cómo se lo monte, ¿no? Siempre pedir ayuda es mucho más fácil, ¿no? Eh, sí, porque hay mucha gente que ha salido solo de muchos traumas y de muchas situaciones en la vida, pero por lo general es muy difícil salir solo de ciertas cosas que están en la sociedad. Hay enfermedades que son sociales y se curan en la sociedad. Tú no te puedes desconectar de la sociedad y curarte y volver de nuevo a la sociedad. No puedes, tienes que hacerlo en la sociedad. Entonces, si la sociedad te enferma, en la sociedad te tienes que curar. Por eso, en los centros, que se hace mucha terapia de grupo, que los grupos a veces son como se ven como muy hostiles al principio para las personas que nunca han hecho terapia de grupo. Los grupos representan a la sociedad, y si en la sociedad uno se ha enfermado de una adicción, en la misma sociedad se debe curar, y los grupos representan esa micro sociedad o esa representación de la sociedad. Entonces nosotros desde este centro, que es un centro que hace mucha terapia intensiva a nivel grupal, a nivel individual, los pacientes cuando se van de alta continúan muchos haciendo grupos de soporte y grupos de prevención de recaída, porque les ayuda a recordar de dónde vienen, en qué situaciones están, en qué situaciones estaban, y cómo el feedback de nuevos pacientes les devuelven a donde estaban, y ellos pueden también ser un refuerzo positivo a estos pacientes que están intentando y que tienen muchas dudas de que si hacen esto van a recuperarse o no. Entonces, sí, yo creo que hacer tratamiento es siempre mejor. Siempre mejor es hacer tratamiento, siempre mejor es ponerse en manos de especialistas, de personas que te entiendan y que puedan ayudarte en este camino, ¿eh? Porque en el fondo el camino lo haces tú, pero si vas acompañado por personas que han pasado por lo mismo, o especialistas que nos dedicamos a esto, mejor. Primero tienes que aceptar que tienes un problema con el alcohol. Para dejar el alcohol, primero tienes que aceptar que tienes un problema con el alcohol. Después, hacer una buena historia clínica y en donde se valore si hay una dependencia o un consumo perjudicial, ¿no? Porque si hay una dependencia con síntomas de abstinencia grave, hay que hacer una buena desintoxicación y hay que hacer una supervisión médica, de enfermería, una supervisión psicoterapéutica. Si es un consumo abusivo, hay que explicarle al paciente que, a pesar de no consumir diariamente, su consumo abusivo le lleva a situaciones en las que se desregula emocionalmente o le producen unos efectos a nivel familiar, económico y social también perjudiciales, y que también influyen en su salud física y mental. Y que también le puedes, como decías, llevarle al consumo de otras sustancias. Entonces, después que se hace la primera visita y se valora en qué situación de dependencia está, entonces se decide cómo continuar. ¿Cómo dejar el alcohol? Primero tienes que encontrar una persona en la que tú confíes, en la que haya un buen vínculo terapéutico, y a partir de ahí ir haciendo cambios en los hábitos y el estilo de vida. Porque si no haces cambios en el estilo de vida y sigues con la misma rutina, a lo mejor al principio dejas de beber, pero hay un buen día en que esto se desmantela y puedes recaer. Yo creo que lo fundamental es aceptarlo, saber que hay sitios donde puedes curarte, y a partir de ahí es un proceso. Los primeros que detectan que hay un problema, o que notifican que hay un problema, o que ponen la voz de que hay un problema, son los familiares, ¿no? Muchos pacientes de los que hemos tenido ingresados aquí, al principio con muchas resistencias a ingresar, vienen de la oreja de los familiares, o presionados por circunstancias familiares de separaciones, o padres que te dejan en la calle, o situaciones con los hijos, o judiciales, o aquí. Los familiares son el primer altavoz, ¿no? de una situación que está sucediendo en casa.
cómo convencer o cómo motivar a un paciente que haga tratamiento es desde el vínculo. Desde el vínculo que entienda que a lo mejor lo que ven sus familiares es una parte de lo que está sucediendo, pero queremos conocer la parte suya, porque detrás de una dependencia puede haber una persona que sufra, una persona que esté con mucha ansiedad, que esté sufriendo, por ejemplo, los adolescentes, un bullying en el colegio, o esté sufriendo un trauma, o esté sufriendo una situación que no ha podido exteriorizar. Entonces, nosotros nos centramos en lo que nos dicen los familiares, pero también queremos oírles a ellos. Entonces, a partir de ahí, y creando un vínculo, podemos llegar a ese sitio donde pueda ir a aceptar si tengo un problema con esto y quiero solucionarlo, porque si no, no puedo solucionar el otro, ¿no? Entonces hay que tirar de algo, ¿no? Y ese vínculo se puede hacer desde el médico de cabecera, un amigo, un terapeuta, en la primera persona que te acoge y que después te diga, yo te acompaño y lo revisamos y perder el miedo. Y hablarlo más. Hace muchos años a lo mejor en la familia no se hablaba de esto, no se hablaba del alcohol, como tampoco se hablaba de sexo, ni de política, ni de religión. Ahora se habla mucho más en las familias de estas cosas, entonces es como mucho más fácil ir introduciendo estos inconvenientes familiares que producen muchas rupturas, porque a veces hay muchas rupturas familiares producto de las drogas en casa. Mira, yo llevo 20 años trabajando en un centro de adicciones, de la red pública de adicciones, pero también he trabajado en la red privada de centros de adicciones, ¿no? Muchas veces la falta de recursos, ¿no? Hay mucha falta de recursos, sobre todo de los recursos inmediatos, porque hay veces que cuando el paciente se decide, ¿no? No está ese recurso inmediato que se requiere para poder acoger esa demanda, que la Seguridad Social tiene unos tiempos necesarios también, porque son unos recursos que son finitos. A nivel de nuestro centro, muchas veces la inmediatez ayuda también a captar, ¿no? Esa demanda del paciente en el momento. Y nosotros aquí lo que hacemos es escucharles. Y les escuchamos y sentimos que es lo que nos quieren transmitir, ¿no? Y a partir de ahí hay que elaborar un proceso de motivación. La entrevista motivacional es lo fundamental. Hay que motivarlos para que intenten revisar el problema. A lo mejor no se dan cuenta del problema al momento, pero que sí intenten revisar que si hay un problema que está generando una serie de circunstancias. La importancia de los centros, sobre todo los centros, es que se convive. Se convive y, como te decía anteriormente, en la convivencia y las terapias grupales y el escuchar a otras personas o sentir de otras personas lo que te pasa a ti, a veces también ayuda a que uno tome conciencia de que si a él le pasa y lo ha solucionado, yo también puedo solucionarlo desde mi punto de vista o desde mi situación social o desde mi situación familiar. Los centros, la función que tienen muchas veces es esa, que es una cosa más intensiva, más supervisada y que se encuentran en un sitio con personas que le pasan las mismas cosas que a ellos o ellas y no se les juzga, se sienten un poco acompañados, a pesar de que muchas veces vienen con muchas resistencias porque lo viven como una situación límite, ¿no? Y a veces tenemos que pensar que estamos en la parte de la solución, no del problema, ¿no? Y que se sientan que están del lado de la solución, no del problema. Pues muchas veces en casa, en el bar o en situaciones de riesgo de consumo, están en la parte del problema y nosotros estamos en la parte de la solución. Entonces esto es un trabajo que hay que hacer y que hacemos diariamente, Por eso muchas veces los pacientes cuando vienen con muchas ganas, unos, y después se va desinflando porque ya se ven mejor, pero otros vienen muy resistentes y después se van motivando para poder hacer tratamiento. La terapia cognitiva conductual es la más estudiada o la que más estudios tienes, que es la que influye o que ha ayudado a las personas que consumen sustancias, en particular el alcohol, a superar sus adicciones. Es un tema de hacer cambios en los hábitos y el estilo de vida, en la conducta y en aprender una serie de mecanismos psicológicos y de autoayuda que le ayudan a superar ciertas situaciones emocionales y demás. Y hay que hacer cambios en la estructura
y en los hábitos y el estilo de vida. Entonces la terapia cognitivo-conductual es muy importante. Las terapias grupales como las que se hacen en estos centros también con este estilo cognitivo-conductual también ayudan mucho a que los pacientes superen sus adicciones. Pero yo creo que ahora depende de los estilos de cada terapeuta, de cada psiquiatra, de cada psicólogo, ya influye mucho a la hora de tratar a los pacientes. Algunos estamos formados en psicoanálisis grupal y ponemos nuestra parte, ¿no? También hay personas que están formadas en Gestalt o en terapias así más sistémicas, ¿no? Entonces es un poco la mezcla de todas estas cosas, ¿no? Pero sobre todo de entender a los pacientes y la terapia grupal, que es lo que más se hace en los centros, que es desde esa visión la que puede ayudar más a los pacientes de alcohol. Esto es muy difícil de explicar porque lo cognitivo-conductual es lo que más está estudiado, pero ahora desde lo relacional, ¿no? La relación que mantienes con una persona muchas veces la ayudas más que dándole órdenes de lo que tiene que hacer o no, ¿no? Entonces esto a veces es muy difícil de explicar, ¿no? ¿Qué le puede ayudar a una persona? Sino que en el recorrido y en el acompañamiento de una persona, ahí van apareciendo muchas modalidades de ayuda o muchas técnicas de ayuda o muchas situaciones en las que a lo mejor no hay que hacer nada, solo hay que esperar. Entonces, ¿qué le hace diferente? Es la intensidad. Muchas veces, cuando se viene a este centro, aquí puedes hacer la desintoxicación, porque estamos la parte clínica, los psiquiatras, los médicos y los que nos dedicamos a la parte más de manejar medicamentos y de la desintoxicación. Entonces, inmediatamente puedes hacer una desintoxicación, a la vez que un acompañamiento en todas tus enfermedades orgánicas y todas esas necesidades que puedas tener a nivel físico y mental en un momento determinado. Y después, también este acompañamiento a nivel grupal ayuda a que sea más rápido la aceptación a que tienes un problema. Cuando ves a alguien que tiene un problema y cuenta unas cosas parecidas a las que te pasan a ti, tú puedes interiorizar, mira, yo también tengo este problema, y entonces a raíz de esto se crea como una base en la que esto es más ágil, ¿no? Y la diferencia es que después da un acompañamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Las personas que se van de alta de este centro después pueden seguir viniendo a grupos de soporte en los que pueden participar de una manera activa o una manera más de escuchar y demás. Y tienen tienen también ayudas e intervenciones individualizadas si piden soporte de psicoterapeutas, psiquiatras y demás.